Jóvenes, vamos a iniciar con el curso de Física Elemental, semana 1, desarrollando el prospecto de examen de admisión. Semana a semana estaremos subiendo nosotros los temas. Activa la campanita para poder estar siempre atentos a los nuevos videos que salgan, para poder entender bien los temas del prospecto de la PEDER. Entonces vamos a iniciar nosotros con el tema 1, análisis dimensional. Hay que recordar que física elemental lo que estudia son los fenómenos físicos. Acuérdate de ello, lo que estudia entonces la física son los fenómenos físicos. ¿Qué cosa es un fenómeno físico? Un fenómeno físico es un cambio que sufre la materia, pero sin perder sus propiedades. ¿Qué cambio sufre la materia? ¿O qué cosa ocurre normalmente sin que sus propiedades estén cambiando? Estaríamos hablando, por ejemplo, un ejemplo claro es la dilatación. Cuando nosotros tenemos un cuerpo, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una barra de oro o una barra de plata. Si nosotros los ponemos a altas temperaturas sin que llegue a fundirse, esta barra va a tender a aumentar su medida. Entonces, esa variación de medida, por ejemplo, es un fenómeno físico. Claro, porque el mismo cuerpo simplemente se ha estirado. Eso es tema de dilatación que está en calorimetría, ya lo veremos más adelante. Eso es un fenómeno físico. Entonces son aquellas que cuando cambian de estado siguen manteniendo, cuando sufre algún cambio esa materia, entonces sigue manteniendo las propiedades. El cambio de estado del agua, por ejemplo, estado líquido, estado gaseoso, estado sólido, sigue manteniendo, puede volver a revertirse y ser exactamente lo mismo. Lo que no ocurre con los fenómenos químicos, por ejemplo. Los fenómenos químicos, cuando cambian, ya no pueden regresar a ser lo mismo. Un ejemplo claro es la combustión, ¿no? Si tú incineras un papel, luego en que se convierte en ceniza, ya no hay ningún proceso que pueda volver a que se haga papel. Eso sería entonces un fenómeno químico. Pues bien, ya sabemos qué cosa estudia la física. Si nosotros sabemos que estudia la física, vamos a estudiar la materia, y dentro de la materia hay cosas que se pueden medir. Entonces, ¿qué cosas se pueden medir? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿O qué cosas no se pueden medir? Las cosas que no se pueden medir, por ejemplo, son los pensamientos, la fe, el cariño que se tiene a una persona. Son cosas que no se pueden medir. Entonces, nosotros vamos a empezar con las cosas que vamos a medir. Por ejemplo, vamos a definir nosotros a magnitud. ¿Qué cosa es una magnitud? Una magnitud es todo lo que se puede medir, ¿ok? Entonces vamos a anotarlo por acá. Es todo aquello que se puede medir. Todo aquello que se puede medir. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros, los seres humanos, siempre estamos midiendo. Siempre vamos a hacer eso. Tenemos, por ejemplo, una barra de oro. Oye, ¿cuánto pesa? ¿O cuál es su masa? ¿O cuál es su volumen? Entonces, tratamos siempre de ver a qué temperatura se encuentra. Eso es lo que nosotros siempre vamos a tratar de estar midiendo. Entonces, si siempre estamos midiendo, ¿qué cosa es medir? Claro que sí, lo sabes, ¿sí o no? Medir no es otra cosa más que comparar. Eso es lo que hacemos normalmente nosotros, comparamos. Pero comparamos con respecto a qué. Siempre nosotros en física vamos a comparar respecto a una unidad. Esa es la unidad básica de la medida. Entonces, si yo quisiera medir, por ejemplo, el ancho de la pizarra, yo podría medir de repente por cuartas, de repente por pulgadas, por pies, por centímetros. Todas esas cosas son unidades de medida. Pero hay unidades básicas, que ya lo vamos a ver más adelante, que están establecidos con el sistema internacional, que es al menos con lo que nosotros nos regimos para los exámenes de admisión. Bien, entonces, ¿qué cosa es medir? Medir no es otra cosa más que comparar. ¿Con respecto a qué cosa? Con respecto a un patrón de medida. Mira, vamos a ver la clasificación de las magnitudes. Según su naturaleza, nosotros tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Y según su origen, yo voy a ver magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Según su naturaleza, dice qué cosa es. ¿Ok? ¿Qué cosa es esa magnitud? Y según su origen, es de dónde viene. ¿Ok? Eso hay que tenerlo clarito. Entonces, según su naturaleza, se clasifica en dos tipos: magnitudes escalares y magnitudes
vectoriales. Obviamente hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que las magnitudes escalares, para que esté bien definido, necesita de una medida que va a estar representada mediante un número y también una unidad. ¿Ok? Necesita de un número y una unidad. Por ejemplo, ¿qué cosa se mide con respecto a una magnitud escalar? ¿Qué cosa? Ejemplo de magnitud escalar. ¿Quién sería? Pues un ejemplo claro es la longitud. Entonces, si tú dices distancia que hay entre un punto y otro punto, si tú mides el radio que hay, que es el radio de la medida que hay del centro de una circunferencia hacia el borde de la circunferencia, ¿sí o no? O hablamos de diámetro. Todas esas cosas están acá, en la longitud. Otra magnitud escalar, por ejemplo, es la masa. La masa es otra magnitud escalar. Y la magnitud vectorial, entonces, ¿qué cosa sería? ¿Cuál sería la diferencia? Tiene que haber una diferencia. Ambas, todas, recuerda que por ser magnitud se puede medir. Entonces, esta magnitud vectorial, aparte de medirse, y obviamente se va a representar mediante un número, y tener además una unidad, el número de unidad, además necesita tener una dirección. ¿Ok, joven? Una dirección. Así se ve, se reconoce a una magnitud vectorial. Ahora, ¿cuáles son ejemplos entonces de magnitudes vectoriales? Son muy sencillas. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza es un claro ejemplo de magnitud vectorial. Tú lo sabes, tú lo aplicas siempre. ¿Cómo? Cuando estás jugando pelota, por ejemplo, estás jugando vóley. Si tú tienes la pelota acá adelante y quieres patear la pelota, obviamente hay que apuntar nuestra fuerza del pie hacia donde está la pelota. ¿Sí o no? Tiene que tener una dirección. Si la pelota está acá, no vas a patear para el otro lado. Sería ilógico. ¿Te das cuenta? Entonces tú le aplicas una fuerza. Esa fuerza tú la puedes medir y tiene su unidad de medida, que te vas a dar cuenta más adelante que son los newtons. Y la dirección para que puedas darle pues a eso. Entonces, un ejemplo claro es la fuerza. Otro ejemplo claro es la velocidad. La velocidad. También hay aceleración, pues, y otras más. ¿Qué necesita? Número, unidad y dirección. Las escalares solo número y unidad. Pues el tiempo, por ejemplo. ¿Qué cosa sería el tiempo? ¿El tiempo necesita dirección? Si lo miro acá, ¿va a ser diferente a que si lo miro por acá a la hora? No, pues sí o no. Va a ser exactamente lo mismo. No tiene nada de dirección. Sería una magnitud escalar. Muy bien. Esa es la clasificación según su naturaleza. Según su origen, se clasifica en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, hubo toda acá para que se pueda definir estas fundamentales, depende de quién lo estudiaba, ¿no? Entonces, hay distintos sistemas, pero la que usamos nosotros para exámenes de admisión es el sistema internacional. Dentro del sistema internacional de unidades, las magnitudes fundamentales son 7. ¿Okay? Esa es la que vamos a ver nosotros. Son 7 las magnitudes fundamentales. Según su origen, recuerda que nosotros estamos viendo con respecto al sistema internacional. ¿Cuáles son esas 7? Pues vamos a estudiarlas ahorita, vamos a recordarlas. Por ejemplo, una de ellas, la longitud, magnitud fundamental. Otra, masa. Otra, tiempo. Otra magnitud más, temperatura, ¿verdad? Temperatura termodinámica. Temperatura termodinámica. Ya no lo voy a escribir el nombre completo. Entonces, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, vamos a ver ahorita, sexta y tenemos que llegar hasta la séptima. Bien, ¿qué otra magnitud hay aparte de la temperatura? Entonces, también podemos ver más, ¿no? La intensidad, por ejemplo, intensidad de corriente. Intensidad de corriente eléctrica. Hay otra intensidad también que se llama intensidad luminosa. Intensidad luminosa. ¿Ok? Luminosa. Hasta ahí lo voy a escribir.
Hay otra más, una séptima, que se llama cantidad de sustancia. ¿Ok? Cantidad de sustancia. Cada una de ellas tenemos que saber cuál es su unidad de medida. Mira, de nuevo, medir. O sea, voy a comparar. ¿Con respecto a quién? Bueno, por ejemplo, la longitud se compara con respecto al metro. Es su unidad de medida. Profesor, pero yo también lo puedo medir en centímetros, en kilómetros, en pies. Sí, ya te he dicho. Hay varias formas de medirlo. Sin embargo, la del sistema internacional son los metros. Y nosotros también vamos a utilizar casi en el 90% de los temas las unidades del sistema internacional. Hay uno que puede tomar otras unidades auxiliares, ya verán más adelante. La masa, su unidad de medida son los kilogramos. El tiempo, ¿cuál es su unidad de medida? El tiempo se mide en segundos. La temperatura se mide en grados Kelvin, que se representa con la letra K, pero K mayúscula por si acaso, en honor obviamente al científico, de la misma manera que la intensidad de corriente eléctrica en amperios o ampere también va con la letra mayúscula. Estas dos son las únicas que se representan con mayúscula porque son nombres de científicos. Bien, intensidad luminosa. La intensidad luminosa, su unidad de medida es la candela. La cantidad de sustancia se mide en mol. Claro, pues sirve para medir la cantidad de sustancia que va a haber, que generalmente son cantidades pequeñas. Lo vas a ver en química de repente en clases con el profesor Raúl, por ahí te vas a dar cuenta. La dimensión. Bien, ¿qué cosa es la dimensión? La dimensión es cómo se va a representar a todas esas medidas de longitud, por ejemplo, a todas esas medidas de masa. ¿Cómo lo voy a representar? Que es muy diferente a la unidad, por si acaso. Muy diferente a la unidad. Generalmente se representa con las iniciales de la magnitud de la cual estamos hablando. Por ejemplo, si yo hablo de la longitud, a la longitud lo voy a representar con la letra L. Su unidad, su inicial, pues. De la masa, con la letra M sería, pues, ¿no? Del tiempo, con la letra T. Claro que sí, la letra T. Y la temperatura, su inicial también es la T. ¿Y entonces puedo colocar de nuevo T? Obviamente no. En este caso voy a utilizar la T, pero griega. ¿Ok? La T griega, que en realidad para la temperatura se utiliza la T griega mayúscula. Que la T griega mayúscula se representa así, de esta manera, que es la tita, que nosotros lo conocemos como tita, ¿ok? Que su nombre correcto pues es teta, ¿no? Así se escribe al menos. De esa manera se representa la letra tita en mayúscula, pero ya comúnmente todos lo representamos de esta manera, que sería como que la T minúscula en el alfabeto griego. La intensidad de corriente, pues su inicial, pues la intensidad de corriente se representa con la letra I. Profesor, ¿con cuál se representa? ¿Con esta o con esta? Bueno, pues tú lo vas a encontrar generalmente con esto, pero recuerda que es esta, la tita griega mayúscula, por si acaso. Voy a dejar una para que no te confundas allí. La intensidad luminosa, ya no puedo representar la letra I, pues no es que ya representa la intensidad de corriente. Entonces en orden alfabético se representa con la letra J. Y la cantidad de sustancia, que lo que mide la cantidad de sustancia generalmente es el número de moles, esa no se representa con la C, sino más bien con la letra N, de número, pues de número de moles, ¿ok? Bien, esas son las 7 fundamentales, las cuales tú vas a tener que aprenderlas y las vas a aprender cada vez que practiques. Más practicas, más se te van a quedar. Es muy sencillo aprenderse eso que está por ahí. Luego vienen las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas están definidas en función de las fundamentales. Y dentro de las magnitudes derivadas son bastantes, pues. Acá sí son 7 nada más, pero acá son bastantes. Nosotros vamos a mencionar algunas por tema de espacio de repente y luego ya para ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, la más conocida, la más frecuente de repente por ahí, por ejemplo, yo voy a hablar del área. Me podrías decir, porque acá he colocado, mira, fórmula.
Ya, el área. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área? Me puede decir, depende, profesor, de un triángulo, base por altura sobre 2. De un rectángulo, base por altura. De un círculo, pi por radio al cuadrado. Sea cual sea la fórmula que tú utilices, va a ser correcta para calcular la dimensión. Recuerda que ahorita estamos en análisis dimensional y lo único que quiero saber es la dimensión. Vamos a ir recordando. Por ejemplo, la fórmula del área es para hallar el área de un rectángulo. Un rectángulo, por ejemplo, es base por altura. Ya, pero la base, ¿qué cosa es la base de un rectángulo, por ejemplo? La base de una altura de un rectángulo es una longitud, ¿verdad? Esto es L. Y de la altura es otra longitud. Entonces L por L, ¿cuánto sería? L al cuadrado, pues claro que sí, L al cuadrado. ¿Y cuál es la unidad de medida? Pues si la longitud, mira, la longitud se mide en metros, entonces la unidad de medida serían los metros elevados al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera quedaría. Otra, por ejemplo, que se utiliza mucho es el volumen. El volumen, jovencito. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen? La fórmula que tú te acuerdes, la primera que te acuerdes la usas y te va a salir. Por ejemplo, el área de un cubo, el volumen de un cubo. El volumen de un cubo sería L al cubo, ¿sí o no? Lado por lado por lado. Entonces, acá te voy a colocar el lado elevado al cubo o la arista elevado al cubo, así como normalmente le llamamos, arista elevado al cubo en geometría del espacio. Entonces la arista, ¿qué cosa es la arista? La arista es una medida, ¿no? ¿Cuánto mide de largo? ¿Cuánto mide de ancho? ¿Cuánto mide de alto? Como las tres son iguales, arista al cubo. Pero es una distancia y esa distancia se representa con la letra L. Por lo tanto sería L al cubo. ¿Cuál es la unidad de medida entonces? ¿Cuál sería la unidad de medida? Como es una longitud y la longitud se mide en metros, sería metros cúbicos. Luego, aparte del área, el volumen, por ejemplo, podríamos hablar de la densidad. La densidad, ¿cuál es la fórmula para calcular la densidad? No sé si la sabes, algunos de ustedes, cracks, de repente lo saben. Recuerda que densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues la masa, tú sabes que la masa se representa con la letra M. Acá está, mira, M. Sobre el volumen, el volumen lo acabo de estudiar, el volumen, su dimensión es L al cubo. Nada más hay que tener claro de que la densidad o cualquier dimensión que tú estés hallando no queda en forma de fracción, siempre queda en la parte superior, todo queda en el numerador. Por lo tanto, esto que está dividiendo, tengo que subirlo. Y por teoría de exponentes, ¿cómo sube? Con el exponente cambiado, ¿te acuerdas? Entonces acá sería M por L a la menos 3. El L sube con exponente cambiado. ¿Cuál sería su unidad de medida de la densidad? Pues M es de masa, la masa se mide en kilogramos. L es una longitud, la longitud se mide en metros, quedarían metros cúbicos a la menos 3 para que quede todo en la parte superior. Te vas dando cuenta, mira, es una propiedad de dimensiones, no queda nada en el denominador, va subiendo. Otra dimensión que se utiliza mucho, por ejemplo, podríamos hablar de la velocidad. La velocidad, una fórmula de velocidad que te acuerdes, es distancia sobre tiempo, ¿sí o no? La de MRU, la más básica. Además, la velocidad media se define como la variación de posición con respecto al tiempo, y eso es una distancia. Entonces, la distancia, como habíamos mencionado anteriormente, la distancia es una longitud, por lo tanto iría L. T, ¿qué cosa es T? T es tiempo, pero date cuenta, quedaría abajo, quedaría así, mira, L sobre T. ¿Puede quedar de esa manera como L sobre T? Te dije que no, tiene que subir. Esto subiría como LT a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y la unidad de medida por L son metros y el tiempo se mide en segundos, sería segundos a la menos 1. De esa manera. O nosotros cuando ya estamos trabajando MRU, MRV, generalmente lo vemos como metros por segundo. Está lo mismo, no te preocupes. Bien, otra dimensión, por ejemplo, sería la aceleración. Aceleración. Y la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al cambio de tiempo o al tiempo.
Pues el cambio de velocidad, yo ya lo sé, la variación de velocidad. Te digan velocidad instantánea, entonces, o velocidad media, es velocidad, siempre va a ser lo mismo, va a ser LT a la menos 1. Entonces, mira, ve, en este caso, la aceleración, ¿cómo quedaría? Quedaría así, ve. Variación de velocidad es LT a la menos 1 sobre variación del tiempo, que es T, pues. ¿El T puede quedar abajo? No, si no, ya lo entendiste. Esto tendría que subir y sube menos 1 porque hay exponentes T a la menos 1 por T a la menos 1. Los exponentes se suman y te va a quedar LT a la menos 2. Por lo tanto, acá yo voy a colocar LT a la menos 2. ¿Y la unidad de medida? Pues la unidad de medida sería metros por segundo a la menos 2. Sigo. Otra, mira, la ley principal de la dinámica. Fuerza es lo que vamos a ver ahora. Otra dimensión, fuerza. ¿Cómo se calcula la fuerza? La fuerza no es otra cosa más que el producto de la masa por la aceleración. Masa por aceleración. ¿Y la masa, su dimensión? ¿Cuál es su dimensión de la masa? De la masa es m. ¿Y de la aceleración ya lo tengo acá, de mLt a la menos 2. Entonces sería la dimensión de la fuerza. ¿Y cuál sería la unidad? Bueno, la unidad sería la masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos a la menos 2. Te vas a dar cuenta más adelante que esto se abrevia en newtons, obviamente por Isaac Newton, pues que da las leyes de Newton que tienen que ver con todo lo relacionado a fuerza, lo veremos más adelante. Otra dimensión súper importante, por ejemplo, es trabajo, ¿ok? Trabajo, el trabajo se representa con la letra W, por eso es que estaba colocando con W, pero acá voy a colocarle trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia. Es una magnitud escalar, por si acaso, a pesar que la fuerza es una magnitud vectorial y la distancia o el desplazamiento también es una magnitud vectorial. Lo redundaré más, lo explicaré mejor en el tema de trabajo y potencia, se llama esa parte. Entonces, la fuerza tú ya sabes cuánto es, ¿sí? Acá lo tengo, mLt a la menos 2. Y la distancia, pues la distancia es una longitud, se representa con L. Entonces, si yo multiplico mLt a la menos 2 por L, los únicos que tienen la misma base son L. Los exponentes se suman. ¿Cómo quedaría? Quedaría ml cuadrado t a la menos 2. ¿Cuáles serían las unidades de medida? Serían kilogramos por metros cuadrados por segundo a la menos 2. ¿Se acabaron las magnitudes derivadas? No. Falta el trabajo, falta la carga eléctrica, inducción magnética, caudal, hay impulso, por ejemplo. Varias dimensiones, pero cada una de ellas se va haciendo de esta manera, sabiendo la fórmula, sabiendo qué cosa es cada una de las variables, nosotros vamos a ir reemplazando nada más. Como te das cuenta, todos los resultados de las dimensiones están en relación a las dimensiones de las fundamentales. Vamos a hacer ahorita la otra parte de magnitudes que lo voy a colocar por acá. Mira, lo que vamos a ver ahora es cómo se representa una dimensión. ¿Cuándo sé que me están pidiendo hallar dimensión? Cuando a mí, a la magnitud de la cual están hablando, cuando esa magnitud le colocan entre corchetes. Si tú ves corchetes que están envolviendo a una dimensión, en ese caso a una magnitud, en ese caso te están pidiendo la dimensión de esta magnitud, ¿ok? Y si quisieran leerlo, se lee como, en este caso se leería como dimensión del área, así se leería, ¿ok? O también ecuación dimensional del área, que es lo correcto, ¿no? Pero obviamente lo tratamos de abreviar simplemente como dimensión del área en ese caso. Vamos a las propiedades que nosotros vamos a tener siempre en cuenta dentro del análisis dimensional. Una de ellas es que la dimensión de un número, sea cual sea el número, siempre va a dar 1. ¿Ok? Eso es lo que vamos a considerar siempre. Hay que cerrar la puerta, de repente mucho brillo de luz. Bien, mira, ve,
Entonces, la dimensión de cualquier número es 1. Pi es un número, elevado al cuadrado sigue siendo un número. La dimensión entonces es 1. El número neperiano elevado a la cuarta y es negativo, sea cual sea el número, siempre es 1. El seno es una razón trigonométrica, sea seno, sea coseno, sea tangente, sea quien sea de las razones trigonométricas, cada vez que tú ves, su dimensión resulta ser 1. Claro, porque el resultado es un número, pues. El logaritmo de cualquier valor, acá de x en este caso, también resulta ser 1, porque su resultado de logaritmos también es un número. Ahora, ten en cuenta que los argumentos también son 1. ¿Qué cosas son argumentos? Por ejemplo, acá ve, tita sería el argumento de esta razón trigonométrica. La dimensión de tita también resulta ser 1, por si acaso. Ten cuidado, eso te ayuda a resolver varios ejercicios. Acá, logaritmo de x. El x tiene que ser el argumento, que ese x también es un número, por lo tanto también resulta ser 1. Segunda propiedad que voy a tener en cuenta es que si yo tengo dimensiones multiplicándose o dividiendo, o de repente en potencia o en radicación, se puede separar. Como ya lo utilicé en la parte anterior, ¿te acuerdas? Para las derivadas, que había fórmula para calcular cada una de las magnitudes, y por ejemplo fuerza, que es masa por aceleración, yo multiplicaba la masa, colocaba la dimensión de la masa por la dimensión de la aceleración. Claro, porque se puede multiplicar. Si yo tuviese, por ejemplo, A por B, entonces si me piden la dimensión de esto que está por acá, entonces podría separar como dimensión de A por la dimensión de B. De la misma manera como he aplicado acá para el producto, se puede hacer para las divisiones. Profesor, y si hay 3, también pues hacer lo mismo, exactamente lo mismo, crack, no te confundas. Si tú tuvieses, por ejemplo, también en potencia, ¿qué pasa si yo tengo la dimensión de A elevado a la n? Y me están hablando de la dimensión de ello. También se puede separar, vas a hacer dimensión de la de área, en este caso, o de A, sea cual sea la magnitud de la que me están hablando, elevado a la e. De la misma manera como se hace para la multiplicación, se hace para la división. Así como se hace también para la potencia, se puede hacer para la radicación. Y vamos al principio de homogeneidad. Este es el principio básico. Para que una ecuación sea dimensionalmente correcta, tiene que cumplir este principio de homogeneidad. Ese es el primer filtro que pasa cada vez que se va a crear algo nuevo, que se cumple tanto para física como para química. Para todo ello tiene que cumplir este principio de homogeneidad. ¿En qué se basa el principio de homogeneidad? Es que si yo tuviese números normales, vamos a suponer que yo tengo 1 más 2, pues 1 más 2 es 3, ¿no? Claro que sí. Ya, si yo tengo simplemente números en matemáticas, se puede sumar sin ningún problema. Si yo tuviese, por ejemplo, 1 metro más 2 metros, pues la respuesta también es 3 metros, se puede sumar sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si yo de repente tengo 1 metro más 2 segundos? ¿Se puede sumar? No, ¿por qué no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no se podría hacer esa suma? A ver, ¿por qué? Ya que tienes base de lo que te venía hablando. Pues no se puede porque las unidades son diferentes. ¿Qué va a salir? ¿3 qué? ¿3 ms? No se puede, ¿sí o no? Entonces, eso es el principio de homogeneidad. Que si hay sumandos dentro de una ecuación física, o de repente también hay diferencia, entonces estas dimensiones de cada una de estos sumandos tienen que ser todas iguales, ¿ok? De repente, mira, si yo tengo A más B y de repente por acá C igual a C menos D, entonces para que se cumpla, para que pueda existir esta ecuación, entonces todas las magnitudes que estén involucradas acá, cada una de ellas deben de tener exactamente la misma dimensión. Claro que sí, debe tener la misma dimensión. Eso es lo que va a cumplir. O sea que si yo aquí hablo de metros, esto también debe ser metros y metros. ¿Ok?
Ahora, ten cuidado, porque si yo tengo, por ejemplo, 1 metro más 2 metros, me da 3 metros, efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero 1 metro, por ejemplo, es la unidad de medida ¿de quién? ¿De quién es? A ver, los metros. De la longitud, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo L más L, profesor, ¿me va a dar 2L? No, pues joven, porque yo acá estoy hablando de medidas, con todos sus valores numéricos, pero acá estoy hablando de dimensiones. Entonces, longitud más longitud no me va a salir igual a 2 veces la longitud, ¿no? Eso es imposible. Simplemente, ¿qué dimensión es? Si yo sumo longitudes más longitudes, ¿qué cosa me va a salir? Longitudes. No puede salir otra cosa más. Longitudes, ¿ok? Entonces, en dimensiones, lo que quiero decir es que no importa el número que lo acompañe, simplemente me voy a enfocar en la dimensión. Si yo de repente tengo por allí temperatura, acá tengo una temperatura que se representa con la dimensión de la temperatura es θ, ¿no? ¿Te acuerdas? Más otra temperatura. ¿Qué cosa me va a salir? ¿Me interesa el número? No, no me interesa el número, solamente me interesa que salga la misma dimensión. Temperatura más temperatura debe ser temperatura. ¿Ok? ¿Para qué es esto, jóvenes? ¿Saben para qué cosa es esto? Para que la ecuación física sea dimensionalmente correcta. Si tú vas a ser un gran científico, cada vez que quieras sacar un nuevo invento, una nueva fórmula de física, ojo, de física, porque matemática pues son numeritos, ¿no? Solamente tienen que cumplir algunas cosas, pero ya en física, que la cosa tiene unidades y dimensiones, lo primero que tienes que darte cuenta es que coincida con el principio de homogeneidad, que cada uno de ellos estés hablando de la misma dimensión. Si tú te das cuenta de ello, entonces por allí lo que tú estás inventando es que está correcto, o podría ser un indicio de que está correcto, y luego tienes que comprobar también con los cálculos, claro que sí. Bien, mira, vamos a ver por acá algunos ejercicios, vamos a aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Dentro de ello, por ejemplo, me pide hallar la dimensión de K en esta fórmula, que ya obviamente vamos a saber que es dimensionalmente correcta. P, que es igual a K por Q por H sobre N. Pero a mí me tienen que dar qué cosa es cada uno de los demás. Pues, por ejemplo, P me dice que es potencia, Q es volumen sobre tiempo, H es altura y N es eficiencia. Para poder hablar de dimensión, en primer lugar, como tengo una igualdad, yo coloco los corchetes, símbolo de dimensión. La dimensión del primer lado debe ser igual a la dimensión de todo el segundo lado. Pero como en el segundo lado veo puros productos y divisiones, yo lo puedo ir separando de una vez. Dimensión de K por la dimensión de Q por la dimensión de H sobre la dimensión de N. Y de esa manera voy a poder ir reemplazando. Recuerda que lo que yo quiero es la dimensión de K. Entonces, P, mira, P es potencia. Potencia no te lo di en el cuadrito. ¿Te acuerdas que te hice un cuadro? Llegué hasta trabajo. Pero tú debes de saber ya que potencia se calcula trabajo sobre tiempo. Profesor, no sé, recién estoy aprendiendo física. No te preocupes, igual te lo estoy diciendo. Potencia es trabajo sobre tiempo. Y trabajo, tú ya sabes qué cosa es porque te lo di en el cuadrito anterior. Trabajo es ml cuadrado t a la menos 2. Y como lo tengo que dividir entre el tiempo, mira acá mejor para reemplazarlo directamente, ml cuadrado t a la menos 2 sobre t. ¿El t puede quedar abajo? Dímelo, ¿puede quedar abajo? No, ¿verdad? Tiene que subir. Entonces sería menos 2 menos 1. ¿Cuánto sería acá? En este caso, por este lado sería t a la menos 3. ¿Ok? Muy bien. Seguimos reemplazando en todo. Pero mira, esto que está dividiendo lo puedo pasar de una vez a multiplicar. N. ¿Qué cosa sería N? N dice que es eficiencia en porcentaje. Si es la eficiencia va a ser un número. Además, ¿para qué te lo aseguro? Porque acá te dice eficiencia porcentual. Todo porcentaje es un número, pues. ¿Y cuánto es la dimensión de un número? 1, pues, ¿no? Entonces acá sería el n que está dividiendo, pasa a multiplicar y sería la dimensión de n que acabamos de averiguar que resulta ser 1. Todo esto igual a la dimensión de k, que es lo que me piden a mí calcular, por la dimensión de q.
Hey, pero Q es volumen sobre tiempo. Y volumen tú lo conoces, L cubo. Y el tiempo es T. ¿Puede quedar abajo? Dímelo, ¿puede quedar abajo? No, ¿sí o no? Tenemos que subirlo. Entonces quedaría como L cubo T a la menos 1 por H. H es altura. ¿Y la altura qué cosa es? Como esto, mira, la altura. ¿Qué cosa es la altura? Es una longitud, ¿no? Por lo tanto, acá voy a colocar L. Y esto que está multiplicando, operaciones algebraicas, pasaría a dividir. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. ml cuadrado t a la menos 3 por 1, sigue siendo lo mismo, dividido entre L cubo por L, que resulta ser L cuarta, t a la menos 1, igual a la dimensión de K. Todo eso es igual a la dimensión de K. Y allí lo que voy a hacer ahora son cálculos, nada puede quedar en el denominador, ya te lo había mencionado anteriormente, entonces vamos a ver qué cosa sale. Mira, ve, el m no hay con quien operar, queda tal cual. L cuadrado entre L a la cuarta, los exponentes se restan, 2 menos 4, que resulta ser negativo 2, y t menos 3, menos 1. ¿Cuánto sería? Mira, menos 3 menos 1. Menos por menos, más. Menos 3 más 1, esto sería menos 2. Eso sería entonces la dimensión de K. Claro que sí. Entonces acá tenemos nosotros la dimensión de K, lo cual resulta dentro de nuestras alternativas, llega a ser, ¿qué alternativa? ml a la menos 2, t a la menos 2 llega a ser la alternativa de dado, de dedo. ¿Ok? Ahí está el desarrollo del problema 1. Vamos al siguiente, mira. En el siguiente dice, si la dimensión, pregunta, hallar la dimensión de A, por eso está el signo de pregunta, si la siguiente expresión es adimensional y solamente me dan esto. Y no me dice igual a qué cosa es, como acá que me daban una ecuación. Pero aquí está el dato, pues, es adimensional. ¿Te acuerdas qué cosa era adimensional? Mira, no lo escribí por acá, pero dije todo número, su dimensión, ¿cuánto es? 1. ¿Por qué es 1? A eso se le llama adimensional. Todo número es adimensional. Entonces, acá, todo número, voy a escribirlo para que lo sepas. Todo número es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Ya, quiere decir que la dimensión de ese número siempre va a ser 1. Entonces, en otras palabras, quiere decir que cuando yo hable de la dimensión de todo esto, ¿cuánto va a ser la dimensión? ¿Cuánto va a ser? Dímelo. Esto va a ser 1, pues estamos de acuerdo, eso va a ser 1. Y como en esta parte me doy cuenta que hay puros productos, potencias y divisiones, ¿se puede separar o no? Claro, pues que se puede separar, eso lo hemos estado analizando desde que empezamos a ver las magnitudes, las derivadas, ¿te acuerdas? Y lo que está acá, como está dividiendo, al momento de separarlo, va a quedar separado cada uno de ellos, va a pasar a multiplicar al 1. Entonces va a quedar la dimensión de f al cuadrado por la dimensión de d por la dimensión de t va a ser igual a la dimensión de v cubo por la dimensión de a cuadrado, que es lo que voy a escribir ahora. Sería la dimensión de f al cuadrado por la dimensión de d por la dimensión de t va a ser igual a la dimensión de v al cubo por la dimensión de a elevado al ¿a cuánto? Elevado al cuadrado. Por ahí lo estoy escribiendo, yo sé que me vas a entender bien. Entonces ya tenemos ahí nosotros la igualdad que necesito para poder seguir desarrollando. Ahora está solamente para reemplazar. F, la fuerza. ¿Cuál es la dimensión de la fuerza? ¿Te acuerdas? MLT a la menos 2. Claro, ¿ves? Lo vamos practicando, lo vas aprendiendo. ML cuadrado T a la menos 2. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Lo podemos operar de una vez por teoría de exponentes? Yo sé que sí, lo vas a entender muy bien. Cada uno de ellos quedaría elevado al cuadrado. Por lo tanto, quedaría m cuadrado, 2 por 2, l a la cuarta, menos 2 por 2, t a la menos 4. Eso voy a escribirlo ahorita. Entonces me va a quedar directamente m cuadrado, l al cuadrado, l a la cuarta, porque era 2 por 2. No. Es mlt a la menos 2, ¿verdad?
Entonces acá, mira, ve, hay que corregir aquí. Recuerda que la fuerza es MLT a la menos 2. Esa es la fuerza. Entonces al elevarlo al cuadrado es M cuadrado, L cuadrado, T a la menos 4. Anteriormente le había colocado acá 2, pero no es 2, es MLT a la menos 2. Multiplicado por D. ¿Qué cosa es D? Es una distancia. Y la distancia es una longitud, así que acá iría L. Por T. ¿Qué cosa es T? T resulta ser tiempo, entonces ahí le voy a colocar T. ¿Va a ser igual a qué cosa? V al cubo por la dimensión de A al cuadrado. Como a mí me piden A, voy a dejar A en ese lado y el V lo voy a pasar a dividir. Claro que sí, lo voy a pasar a dividir de una vez acá, entonces va a quedar de la siguiente manera. Mira, como el V pasa a dividir, V al cubo, pero V es velocidad y la velocidad sería LT a la menos 1 al cubo. Operando de una vez va a quedar, acá va a quedar L cubo T a la menos 3. Recuerda que es LT a la menos 1 al cubo, L cubo T a la menos 3. Eso sería la dimensión de A al cuadrado. Y ya está. Ahora toca hacer operaciones simples. El m cuadrado no hay con quién operar, lo voy a dejar tal cual, m cuadrado. El l quedaría, mira, l cuadrado por l cubo. Con el l cubo, ¿qué pasa? Se van, pues sí o no, se va. Chao, chao, chao. Me quedaría t a la menos 4 por t a la menos 3. Sobre t a la menos 3 se va también, es igualito. Hay una matanza ahí de dimensiones. Y esto va a ser igual entonces a la dimensión de A elevado al cuadrado. Ahora ya te diste cuenta, pues ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las potencias se pueden cancelar y entonces la dimensión de A, ¿cuánto vale? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está, que sería la alternativa C de casa. Y así es como hemos podido desarrollar dos ejercicios básicos del análisis dimensional. ¿Okay? Vamos a desarrollar unos más. Bien, a ver, jóvenes, continuamos entonces acá con el problema número 3. Dice lo siguiente: si la ecuación es dimensionalmente correcta, hallar la dimensión de x, sabiendo que x es igual a m por v cuadrado por doble v cuadrado por a por el seno de wt más phi. Sabiendo que m es masa, que a es distancia, que t es tiempo y que phi es ángulo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, mira lo que me está pidiendo, la dimensión de x, ¿ok? La dimensión de x. Vamos a analizar. Obviamente para poder hallar de la dimensión de x, yo tengo que colocar la dimensión del primer lado, debe ser igual a la dimensión de todo el segundo lado. Mira, a ver, por acá, a ver, dimensión de todo el segundo lado. Pero dentro de ello tú te das cuenta que aquí voy a poder separar la dimensión de m, masa lo tengo, claro, voy a poder colocar su dimensión. W, este es el que no tengo. Y si no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Hay que ver qué vamos a hacer ahorita. A es distancia, lo puedo reemplazar. Y ahora viene la clave, está acá, mira, en el seno del ángulo. Recuerda que la dimensión del seno siempre va a ser 1. Sí, pero el argumento muchas veces te da información. No sé si te acuerdas, ahora te lo mencioné. ¿Cuál es el argumento? El argumento en este caso llegaría a ser el ángulo. Esto que está por acá. Como es un ángulo, ¿cuál sería su dimensión? ¿Cuál sería? 1, pues crackcito, claro que sí. Entonces, mira, ve, me quedaría que la dimensión de M del ángulo, la dimensión de WT más phi, ¿esto a qué cosa debe ser? Igual a 1, pues igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero hay algo acá que tenemos que analizar, pues. Acá tengo justamente para aplicar el principio de homogeneidad, ¿te acuerdas? Claro, porque acá se están sumando. Y cuando se están sumando, ¿qué debe de ocurrir con esas dimensiones? Para que todo sea dimensionalmente correcto como garantiza la ecuación, entonces se debe de cumplir que la dimensión del primer sumando debe ser igual a la dimensión del segundo sumando. Estos dos deben de ser iguales, pues deben de ser iguales.
Y acá yo podría separar fácilmente porque es un producto. Yo quiero hallar la dimensión de W. Al momento de separarlo, T va a pasar a dividir y quedaría que la dimensión de W sería igual a la dimensión de phi sobre la dimensión de T. Entonces estaría ahora para reemplazar con respecto a los datos que me dan. ¿Qué cosa es phi? Phi es un ángulo y la dimensión de cualquier ángulo, ¿cuánto es? 1, pues, ¿verdad? Acá sería 1. Sobre T, ¿qué cosa es T? T es tiempo, la dimensión entonces sería T. Es una unidad fundamental. Te pregunto, ¿puede quedar de esa manera? Podrías dejarlo, pero dentro de unas alternativas estás en examen de admisión y la pregunta fuese hallar la dimensión de W. Nunca va a aparecer 1 sobre T, siempre aparece en la parte superior. Pasaría como T a la menos 1. O de repente el número cumple, generalmente lo vas a tener que expresar de esa manera. Ahora que yo ya tengo la dimensión de W, entonces ya podría hallar la dimensión de X. ¿Quién sería la dimensión de X, jovencito? ¿Quién sería? Craxito. ¿Cómo sería? Lo separo, ¿no? Me quedaría la dimensión de M, la dimensión de M. M es masa, su dimensión se representa con M. Fundamental, ¿no? Fundamental. W, ¿qué cosa es W? Ya lo hallé, la dimensión es T a la menos 1 de W. Por la dimensión de A, ¿qué cosa es A? A es distancia y la distancia se representa con la letra L. ¿Por qué? Porque es una longitud, pues. Por la dimensión del seno. Seno de, sea cual sea el argumento, siempre va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? La propiedad número 1 es adimensional, es un número. Entonces, ya está, pues la dimensión de X, jovencito, quedaría dado por M, L, T a la menos 1. O tú ya lo ordenas como tú quieras, o de acuerdo a las alternativas. Pues creo que acá las alternativas deberían de estar de esta manera. M, L, T a la menos 1, fíjate, sería la alternativa B, de bueno. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está. Vamos a seguir desarrollando entonces. Veamos el siguiente problema, que va a ser el problema número 4. Voy a borrar allí para desarrollarlo. Tengo acá 2 enunciados para poder desarrollar esos ejercicios. ¿Ya? Pues si tú quieres tomar la lectura, ya viste, me separé un ratito del cuadro para que puedas practicar. Recuerda que si tú estás practicando esto, intenta desarrollarlo. Si ya más o menos entendiste, intenta desarrollarlo ya. Ahí están los enunciados. Ponle pausa un ratito y comienza a desarrollarlo, luego ves a ver si te salió. Vamos a desarrollar nosotros acá el problema número 4, ¿ok? Entonces la 4 por acá, voy a hacer ¿qué cosa? La solución, ¿ok? Acá está la resolución, el desarrollo. Vamos a hallar entonces ahí, ¿qué nos pide eso? Hallar la dimensión de Y. Ya sabemos que es dimensionalmente correcta. ¿Cómo voy a empezar? Colocando el símbolo de la dimensión. La dimensión del primer lado debe ser igual a la dimensión de todo el segundo lado. Y ahí voy a tener que ir separando, ya que hay puros productos. Date cuenta que hay un logaritmo. ¿Cómo se llama lo que está dentro del logaritmo? ¿Cómo se llama? Argumento. La dimensión del argumento tú ya debes de saber que debe ser igual a 1, y creo que debería de empezar allí porque me pide Y. Acá al separar la dimensión de Y de pi es un número, resulta ser 1, ¿ok? La dimensión de S la conozco, es área. La dimensión de X no la conozco, no me lo dan. Entonces justamente por eso me dan todo este argumento en el cual tengo el valor de A, que es aceleración, y V, que es velocidad, justamente para hallar X. ¿Cuánto es la dimensión del argumento? 1. Allí voy a empezar, ¿ok? Entonces tendría que la dimensión de A, así como está A por X sobre V, la dimensión de esto dice que resulta ser igual a 1. Claro que sí, esto va a ser igual a 1. Entonces de allí voy a despejar a X para poder hallar la dimensión de X, que lo necesito luego. Voy a separar dimensión de A por dimensión de X sobre la dimensión de V, pero esta dimensión de V lo voy a pasar directamente a multiplicar y me va a quedar de la siguiente manera. Dimensión de A por la dimensión de X igual a la dimensión de V. Ahora, como lo que yo quiero es hallar la dimensión de X, por el momento el A va a pasar a dividir
y ya voy a poder ir reemplazando a ver qué cosa me va a quedar por acá. Mira, me va a quedar así, ¿ve? La dimensión de X sería igual a la dimensión de V. V es velocidad. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad? Que es una derivada, LT a la menos 1. Sobre la dimensión de A. A es aceleración, que es LT a la menos 2. ¿Qué va a ocurrir? Se van las L's, entonces no puede quedar nada abajo, sube, basta con menos, cambia de signo, más, menos 1, más 2, entonces llega a ser 1, te da la positivo 1 quedaría. El positivo está de más y el 1 también, simplemente va a quedar de esa manera, que la dimensión de X es T. Ahora sí, ya ahora voy a reemplazar en mi ecuación, que está por acá, mira. Voy a separar porque son puros productos, se voy a poder separar sin ningún inconveniente. La dimensión de pi, por ser un número, la dimensión de pi sería 1. La dimensión de y, no la conozco, justo es lo que me piden, pues va a quedar como dimensión de y. ¿A qué cosa va a ser igual? A la dimensión de s. ¿Qué cosa es s? Aceleración. ¿Cuál es la dimensión? Perdón, s es área. La dimensión del área llega a ser L al cuadrado. Acuérdate, es la primera de las derivadas que te había mostrado en ese cuadrito anteriormente. Por la dimensión de X, pero la dimensión de X ya lo tengo, pues la dimensión de X llega a ser T. Por la dimensión de todo el logaritmo, sea cual sea el argumento, la dimensión de cualquier logaritmo siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque es un número, pues, ¿verdad? Entonces ya está, la dimensión de y salió mágicamente, nada que mágicamente, haciendo cuadros, L cuadrado por T. Y tenemos el desarrollo de la dimensión de y. ¿Quién sería? ¿Qué alternativa sería? L cuadrado T está por acá, mira, la alternativa de dedo. Y vamos ahora con el problema número 5, espero que lo estés comprendiendo. Vamos a borrarlo y a desarrollar por acá entonces cómo sería ese problema número 5. Presta atención por aquí, jovencito. Vamos a cambiarle de numeración. Ahora vamos a hacer el problema número 5. Bien, continuamos. Mira, problema número 5. Dice, se ha determinado que la fuerza F actúa sobre un satélite que orbita la Tierra. Depende de la rapidez v del satélite, de la distancia media del satélite al centro de la Tierra R y también de la masa m del satélite. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, según qué cosa, F igual a K por M a la alfa, por V a la beta, por R a la gamma, tu mejor opción. Hallar alfa más beta más gamma si K es una constante numérica. Entonces acá me están dando todo, mira. ¿Qué cosa es F? Ah, por allí me lo dan. ¿F qué cosa es? Según los datos, según el enunciado del problema, F sería fuerza. Hasta que me dan el dato, no como acá, no, que me lo dan separadito ya. Acá me dan dentro de un problema para yo poder investigar, pero está sencillo. F es fuerza. M, ¿qué cosa es M? M es masa y tú ya sabes que la dimensión de la masa no importa todo lo que te diga, ¿no? Entonces tú tienes que ir sacando qué cosa es cada variable. V, ¿qué cosa es V? Rapidez. Y la rapidez es el módulo de la velocidad, pues. Entonces yo voy a tomarlo esto como velocidad. Recuerda, la dimensión de la velocidad. R, ¿qué cosa es R? Dice acá, distancia media del satélite al centro de la Tierra. O sea, R, ¿qué cosa es? R es una distancia. Eso es lo que me está diciendo. Muy bien, entonces ya tengo qué cosa es cada una de las variables. Lo voy a anotar por acá. F igual a K por M a la alfa por V a la beta por R a la gamma. ¿Ok? Tu mejor opción. Bien, vamos por acá nosotros a separar. ¿Cómo sería esto? Lo voy a separar. Mira, la dimensión del primer lado va a ser igual a la dimensión de todo el segundo lado. Lógicamente que puedo ir separando y eso es lo que voy a hacer. Voy a separar de una vez de esta manera. Recuerda que las potencias también pueden quedar arriba. A los exponentes también tienes que tener claro.
Los exponentes de sea cual sea la dimensión siempre van a ser números, acuérdate, o sea, también es adimensional. Bien, y ahora voy a ir reemplazando. Como yo ya sé que F es fuerza, entonces reemplazo. La fuerza es MLT a la menos 2. ¿A qué cosa va a ser igual? A la dimensión de K. Sí, pero acá me dice que K es una constante numérica. Entonces su dimensión resulta ser 1. M, ¿qué cosa es M? M es masa. Entonces acá en vez de la masa se representa con la letra M mayúscula, que está elevado a la alfa por V. ¿Qué cosa es V? V es rapidez y te dije que la rapidez es el módulo de la velocidad, así que lo voy a tomar como velocidad, que sería LT a la menos 1. Todo esto a la beta. Ahora ten cuidado, porque también existe la velocidad angular y la aceleración angular también. Si te habla de velocidad angular, es simplemente t a la menos 1. Ya lo veremos en movimiento circunferencial. R, ¿qué cosa es R? R es R lo habíamos mencionado por acá, que es la distancia media del satélite al centro de la Tierra. Y como es una distancia, se representa con la letra L, pues eso tú ya lo sabes muy bien. Y tenemos ya todo reemplazado, ahora está para hacer solamente cálculos, ¿no? Cálculos. ¿Cómo quedaría? Mira, bien, en el primer lado no hay nada que hacer, MLT a la menos 2. Por el otro lado, voy a hacer los cálculos correspondientes, que va a quedar, por ejemplo, M a la alfa. Por acá se eleva cada uno a la beta, L a la beta, T a la menos beta, por L a la gamma. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que tienen la misma base, los exponentes se suman, por lo tanto quedaría MLT a la menos 2, M a la alfa, y acá sería L a la beta más gamma por T a la menos beta. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo único que me toca hacer es por comparación. La M, para que este lado sea igual al segundo lado, todas las bases deben de ser igualitas con su respectivo exponente. Por ejemplo, acá es alfa. ¿Acá cuál es el exponente? Como no hay exponente, quiere decir que es 1, ¿sí o no? 1, claro que sí. Entonces, por igualdad, yo podría decir que el valor de alfa es igual a 1. De la misma manera, con las L's. Pero como acá hay dos variables, voy a empezar primero con las T's. ¿Cómo sería el tema del tiempo? También tiene que ser igual. ¿Qué tiene que ser igual? El t a la menos 2 debe ser igual a t a la menos beta. Por lo tanto, los voy a igualar los exponentes. El exponente del tiempo acá debe ser igual al exponente del tiempo que está al otro lado. Menos 2 es igual a menos beta. Menos con menos se va y me va a quedar entonces que beta es igual a 2. Tengo alfa, tengo beta, y ahora que ya tengo a beta lo voy a poder reemplazar acá y obviamente hallar el valor de gamma. ¿Cómo sería entonces el valor de gamma? El exponente que va a quedar acá, L, que es 1, debe ser igual al exponente que está por acá. Este 1, el exponente de L, debe ser igual a esto que está por acá, ¿no? Por lo tanto me quedaría beta más gamma, mira, beta más gamma, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 1, por supuesto que sí. Pero beta ya lo tengo, pues beta vale 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces el valor de beta lo voy a escribir aquí, que sería 2. Esto que está con más, pasaría al otro lado con menos, entonces me saldría menos 1. Ya tenemos el valor de gamma. Y si ya tengo el valor de gamma, entonces ya puedo hallar mi respuesta. Pues, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallar qué cosa? Hallar el valor de alfa más beta más gamma. Ya. Entonces, alfa vale 1, beta vale 2 y gamma que vale menos 1. Como me pide sumar esto, yo me doy cuenta que estos opuestos, el 1 o el de acá, se puede ir. Por lo tanto, la respuesta sería 2. Y se acabó, jovencitos. Entonces, marcaríamos la alternativa E. ¿Ok? Bien, entonces seguimos con los ejercicios. Mira, ve, problema número 6. Dice, de la ecuación dimensionalmente homogénea que sigue, se pide encontrar las dimensiones de X si M es masa.
Bien, entonces lo primero que voy a hacer, me dice que el valor de E es igual a la raíz de mx más raíz de mx más raíz de mx más, y así sigue infinitamente. Este ejercicio, no sé si te das cuenta, tiene la forma de algunos ejercicios, algunos hay teoría de exponentes en álgebra que tiene esta forma. Entonces la forma de iniciarlo es muy parecida. Mira, hay que darnos cuenta a nosotros, por acá, que lo que está aquí exactamente dentro de esta raíz da exactamente lo mismo que si fuese el valor de E. ¿Te das cuenta de ello? Que da exactamente lo mismo como si fuese el valor de E. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por E. Si yo lo reemplazo por E, entonces la ecuación me va a quedar E es igual a la raíz de mx, y dentro de ello me va a quedar más E. Si te das cuenta, aquí va a quedar más E, de esta manera, así como está por ahí, así como lo estás observando. Bien, por otro lado, la raíz puede pasar al otro lado como potencia, y quedaría entonces E cuadrado igual a mx más E, va a quedar de esta manera, ¿ok? Si nosotros ya sabemos que la ecuación es dimensionalmente homogénea, eso quiere decir que cumple el principio de homogeneidad, por lo tanto, dimensionalmente hablando, yo diría que la dimensión de cada uno de esos sumandos, incluso el resultado, deben de tener exactamente la misma dimensión, claro que sí. Ahora, mira, ve, igual el primero con el último, si igual el primero con el último, me va a quedar que la dimensión de E cuadrado es igual a la dimensión de E. Como cumple las propiedades de álgebra, esto va a pasar a dividir, y al momento de restar se va a ir una dimensión de E con una dimensión de E, lo cual me queda que la dimensión de E llega a ser igual a 1. Como llega a ser igual a 1 la dimensión de E, entonces ahora ya puedo utilizar la segunda igualdad. ¿Cuál sería la segunda igualdad entonces? Quedaría, mírame, lo de acá. La dimensión de M por la dimensión de X, esto es igual a ¿qué cosa? A la dimensión de E, pues jovencitos, es igual a la dimensión de E. Como la dimensión de E ya lo tengo, que vale 1, y M me dan que es masa, esto que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Qué me va a quedar, señores? ¿Qué cosa me va a quedar? Me va a quedar que la dimensión de X va a ser igual a 1 sobre la dimensión de la masa, que es M. ¿Puede quedar dividiendo? No, pues sube, ¿verdad? Va a quedar entonces que la dimensión de X sería igual a M a la menos 1. Y así es como se desarrolla este problema número 6, en lo cual la alternativa sería M a la menos 1, sería la alternativa D, D. En el gráfico mostrado, un cubo de madera se encuentra flotando en un líquido, así como lo ves acá. Esto gracias al empuje que ejerce el líquido sobre el cubo. Claro, recuerda que si tú, por ejemplo, te tiras en una piscina, si no hubiera agua, te lanzas, obviamente te vas a caer rápidamente, ¿sí o no? Pero uno se lanza hasta de cabeza, ¿y por qué no llegamos rápidamente al piso, al fondo de la piscina? Por el agua, pues el agua te ofrece una fuerza, esa fuerza se le llama empuje, acá está, ¿ve? El empuje que ejerce el líquido sobre el cubo para ver que ocurra este fenómeno es importante la densidad del líquido. Mira, te está diciendo que el empuje depende de la densidad del líquido. La aceleración de la gravedad depende también de la aceleración de la gravedad y de la longitud de la arista del cubo. Claro, mientras más grande sea esa longitud, entonces más va a ser el empuje. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate en el mismo caso de la piscina. Tenemos una piscina, por ejemplo, lanza una barra de metal, así, de manera vertical, lo lanzas. ¿Cómo va a caer más rápido? Cuando tú lanzas esta madera vertical, así como va, de metal, o de repente si lanzas una plancha de cubo de repente grande, de metal, ¿quién caería más rápido? ¿La barra o el metal? Siendo los dos del mismo material. Pues va a caer primero la barra. ¿Por qué? Porque el área de apoyo
y su volumen, porque va a depender mucho del volumen que va a tener, entonces el empuje va a ser mucho mayor mientras el volumen sea mayor, ¿ok? Por lo tanto, me están diciendo a mí que el empuje depende directamente proporcional ¿de quién? ¿De quién me dijeron? De la densidad. La densidad de un líquido se representa con la letra ρ. ¿De quién más depende también? El empuje dice que también es directamente proporcional a la gravedad, que se representa con la letra G. Y además, el empuje es directamente proporcional a... Aquí me habla de la arista, pero la arista es la medida de un ladito, nada más, ¿ok? Entonces, ¿dependerá de la medida de la arista? No, porque si hablo de la arista es una línea, yo tengo que verlo como cubo. Entonces, el cubo o toda superficie en 3D ya tengo que hablar del volumen. Y como hablo de un cubo, ¿cómo se ve el volumen de un cubo? Pero voy a colocarlo acá, el empuje es directamente proporcional ¿a qué? Al volumen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Teniendo eso entonces, por aritmética yo sé que cuando tengo que el empuje es directamente proporcional a 3 magnitudes, entonces se escribe, perfecto, el empuje va a ser igual ¿a quién? Bueno, sería igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen que va a tener el cuerpo. Como está todo dentro de ello, volumen dentro del cuerpo. Pero si quedara una parte arriba sería solamente volumen sumergido. Eso ya lo vamos a ver más en hidrostática, profesor. Pero cuando yo tengo magnitudes proporcionales, se le agrega una constante K. Le podemos agregar esa constante K sabiendo que ese valor de K va a ser un número. Entonces me dice, con estos datos determine la ecuación dimensional del empuje. Eso es lo que yo voy a la ecuación dimensional del empuje. Va a ser igual a la ecuación dimensional de todo lo que aparezca al otro lado. La ecuación dimensional del empuje, jóvenes, ¿a qué cosa va a ser igual? A la dimensión de K. K es un número, la dimensión de cualquier número nosotros ya sabemos que es 1. La dimensión de ρ, ¿qué cosa es ρ? La densidad. Y como toda densidad de líquido, yo ya te había dado las dimensiones de la densidad, ¿cómo es? ¿Te acuerdas? Que es masa sobre volumen. Por lo tanto, sería m por L a la menos 3. Por la dimensión de la gravedad, joven, la gravedad es aceleración de la gravedad. Te pueden decir aceleración del cuerpo, aceleración de la gravedad, aceleración de la gravedad en la Tierra, aceleración de la gravedad en Marte. Sea cual sea, ya te dijeron que es aceleración, entonces tú vas a utilizar la dimensión de la aceleración, que es LT a la menos 2, por V, que es la dimensión del volumen, que resulta ser pues L al cubo. Mira, seguimos desarrollando la dimensión del empuje, ahora toca solamente aplicar álgebra, bases iguales, los exponentes se suman, pero el m no hay con quien operar. El L sí, L a la menos 3 con L al cubo, pues eso se va. ¿Qué va a quedar entonces? Simplemente va a quedar L. Y luego el T no hay con quien operar, MLT a la menos 2. Mira, date cuenta, esta sería la respuesta. Te pregunto, ¿esta dimensión que acaba de salir por acá te hace acordar alguna de las magnitudes derivadas que hemos visto dentro de nuestro cuadro? ¿Sí, sí o no? ¿Esto a qué cosa es? ¿Es la dimensión de qué cosa? De la fuerza. Entonces yo también puedo decir, la dimensión del empuje es MLT a la menos 2. Pero si nos dicen, ¿qué cosa es entonces? Por las dimensiones yo puedo decir que esto es una fuerza, jovencito. Lo que toca ahora es que tú sigas practicando. Trata de ver por allí material para que puedas practicar y guiarte. Esto de acá es una base. Espero que te haya gustado el video. Y pues la próxima semana estaríamos subiendo la otra parte que sería análisis vectorial. Nos vemos, jóvenes. Cuídense.